Querido amigo, querida amiga que me escuchas en este momento. Soy Jacobo Greenberg y esta noche quiero compartir contigo algo que durante décadas de investigación he comprendido sobre el poder oculto que yace en tu mente mientras duermes. Lo que estás a punto de escuchar no es simplemente una teoría más sobre el sueño, sino el resultado de años explorando los confines más profundos de la conciencia humana, donde la ciencia se encuentra con el misterio más sagrado de nuestra existencia. Durante mis años de investigación en laboratorios de todo el mundo, desde las montañas de México hasta los centros de neurociencia más avanzados, he sido testigo de algo extraordinario. La mente no descansa cuando el cuerpo duerme. Al contrario, es precisamente en esos momentos de aparente quietud cuando se abre una ventana dimensional hacia posibilidades que durante el día mantenemos cerradas bajo el peso de nuestras preocupaciones cotidianas. Imagina por un momento que tu mente es como un océano. Durante el día, su superficie se agita constantemente con las olas del pensamiento, las preocupaciones, los miedos, los deseos. Pero cuando llega la noche y te entregas al sueño, esas aguas turbulentas comienzan a aquietarse, y es entonces cuando puedes acceder a las profundidades más misteriosas de tu ser. Es en esa quietud donde reside el verdadero poder transformador. A lo largo de mi carrera he tenido la oportunidad de estudiar casos extraordinarios de personas que sin saberlo conscientemente han utilizado el estado onírico para sanar traumas profundos, resolver problemas complejos e incluso desarrollar capacidades que parecían imposibles. Recuerdo vívidamente el caso de una mujer en Tlaxcala que, después de sufrir un accidente que le causó daño cerebral, comenzó a tener sueños donde recibía instrucciones específicas para su rehabilitación. Noche tras noche, su mente dormida trabajaba incansablemente, creando nuevas conexiones neuronales que los médicos consideraban imposibles de regenerar. Si me permites un momento personal, quiero pedirte algo antes de continuar. Si sientes que estas palabras resuenan en algo profundo dentro de ti, si percibes que hay una verdad aquí que tu alma reconoce, te invito a que te suscribas a este espacio de exploración consciente. Y por favor, compárteme en los comentarios qué es lo que sientes en este preciso momento al escuchar estas palabras. Quiero conocer tu experiencia, porque cada conciencia que se abre es un paso más hacia la comprensión colectiva de nuestra verdadera naturaleza. Ahora, permíteme llevarte más profundo en este viaje nocturno de transformación. Durante mis investigaciones con la teoría sintérgica descubrí que la mente humana funciona como una red cuántica de información que se extiende mucho más allá de los límites de nuestro cráneo. Esta red, que yo he llamado el campo neuronal, se vuelve especialmente activa durante el sueño, cuando las barreras del ego consciente se disuelven temporalmente. Piensa en tu cerebro como una antena cósmica. Durante el día, esta antena está sintonizada principalmente en la frecuencia de la supervivencia, la productividad, la interacción social. Pero cuando cae la noche y te sumerges en el sueño, la antena comienza a captar frecuencias mucho más sutiles, más elevadas, frecuencias que contienen información transformadora que puede literalmente reprogramar tu realidad. He sido testigo de cómo personas que han aprendido a trabajar conscientemente con su mente durante el sueño han logrado cambios tan profundos que parecen milagros. No estoy hablando de fantasías o ilusiones, sino de transformaciones medibles, verificables, que desafían nuestra comprensión limitada sobre lo que es posible para el ser humano. En mis experimentos con estados alterados de conciencia, descubrí que existe lo que podríamos llamar una inteligencia onírica, que opera con una sabiduría que trasciende nuestro conocimiento vigílico. Esta inteligencia tiene acceso a información que nuestra mente consciente no puede procesar durante el día. Es como si al dormir nos conectáramos con una biblioteca cósmica
donde están almacenadas todas las respuestas que necesitamos para sanar, crecer y evolucionar. Recuerdo una noche hace muchos años, cuando yo mismo experimenté esto de manera directa. Había estado luchando durante meses con un problema teórico complejo sobre la naturaleza de la conciencia. Las ecuaciones no cuadraban, los experimentos no daban los resultados esperados, y mi mente racional había llegado a un callejón sin salida. Esa noche, antes de dormir, simplemente me entregué, le pedí a mi mente inconsciente que encontrara la respuesta que tanto buscaba. En mis sueños me vi a mí mismo en un laboratorio que no era físico, sino hecho de luz y geometría sagrada. Allí, una presencia que no tenía forma, pero que irradiaba sabiduría infinita, me mostró que estaba buscando en el lugar equivocado. La conciencia no era algo que pudiera ser medido con instrumentos externos, sino que era el instrumento de medición mismo. Era la lente a través de la cual toda la realidad se manifiesta. Desperté esa madrugada con una claridad mental que jamás había experimentado. No solo tenía la respuesta teórica que buscaba, sino que comprendí algo mucho más profundo. Nuestros sueños son portales hacia dimensiones de conocimiento que existen más allá del tiempo y el espacio lineales. Pero déjame compartir contigo algo aún más extraordinario. Durante mis investigaciones con chamanes y curanderos tradicionales en las montañas de México, aprendí que nuestros ancestros conocían secretos sobre el poder del sueño que nosotros, con toda nuestra tecnología moderna, apenas estamos redescubriendo. Ellos sabían que durante el sueño el alma viaja a otros planos de existencia donde puede recibir enseñanzas, sanación y orientación. La neurociencia moderna confirma ahora lo que estos sabios siempre supieron. Durante el sueño REM, nuestro cerebro procesa información de maneras imposibles durante la vigilia. Las conexiones neuronales se reorganizan, se fortalecen algunas sinapsis y se eliminan otras, literalmente esculpiendo nuevos patrones de pensamiento y comportamiento. Pero aquí está lo fascinante. Este proceso no es aleatorio. Con la intención correcta, con la preparación adecuada, puedes dirigir conscientemente esta reprogramación nocturna hacia los cambios específicos que deseas crear en tu vida. Es como tener acceso al código fuente de tu propia realidad. En mis años de investigación he desarrollado lo que llamo el protocolo de transformación onírica. No es algo que pueda explicarse completamente en una sola noche. Pero quiero compartir contigo los principios fundamentales que han demostrado ser efectivos una y otra vez. El primer principio es la preparación consciente. Antes de dormir, tu mente necesita recibir instrucciones claras sobre lo que quieres transformar. No se trata de simplemente desear cambiar, sino de crear un estado de receptividad profunda, donde tu intención se vuelve tan clara y poderosa que puede penetrar hasta los niveles más profundos de tu inconsciente. Imagina que tu mente es como un jardín. Durante el día, este jardín está lleno de actividad. Pensamientos como pájaros que vuelan de un lugar a otro. Emociones como el viento que agita las hojas. Experiencias como lluvia que riega constantemente el suelo. Pero cuando llega la noche, todo se aquieta. Y es en esa quietud donde puedes plantar las semillas de la transformación que florecerán en tu vida vigílica. El segundo principio es lo que yo llamo sintonización vibracional. Cada pensamiento, cada emoción, cada intención tiene una vibración específica. Durante el día estamos sintonizados principalmente en las frecuencias densas de la supervivencia, el miedo, la ansiedad, el estrés. Pero antes de dormir podemos conscientemente elevar nuestra vibración hacia frecuencias más sutiles, más elevadas. Frecuencias que resuenan con las posibilidades más elevadas de nuestro ser. En mis experimentos he medido cambios efectivos en las ondas cerebrales de personas que practican esta sintonización consciente antes del sueño. Los patrones de ondas beta, asociados con el pensamiento analítico y la preocupación, disminuyen dramáticamente, mientras que aumentan las ondas alfa y teta, asociadas con la creatividad,
la intuición y los estados de conciencia expandida. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. Estos cambios en las ondas cerebrales no son solo fenómenos neurológicos, sino que reflejan cambios en la estructura misma de tu campo de conciencia. Cuando elevas conscientemente tu vibración antes de dormir, estás literalmente sintonizando tu mente con dimensiones superiores de realidad donde existen las soluciones a todos tus problemas, donde reside la sabiduría que necesitas para transformar tu vida. El tercer principio es la entrega consciente. Paradójicamente, para dirigir el proceso de transformación nocturna, primero debes aprender a soltarlo completamente. Es como aprender a nadar. Mientras mantengas la tensión y trates de controlar cada movimiento, te hundirás. Pero cuando te relajas y confías en las leyes naturales de la flotabilidad, el agua misma te sostiene. Durante mis años de investigación con místicos y meditadores avanzados, he observado que aquellos que logran las transformaciones más profundas durante el sueño son precisamente quienes han aprendido a combinar la intención clara con la entrega total. Establecen su intención con precisión cristalina, pero luego se entregan completamente al proceso, confiando en que la inteligencia infinita de su mente inconsciente sabe exactamente cómo manifestar esa intención de la manera más perfecta. Permíteme contarte sobre María, una terapeuta de Ciudad de México que participó en uno de mis estudios. Había sufrido un trauma severo en su infancia que la había dejado con patrones profundos de miedo y desconfianza que afectaban todas sus relaciones. Durante años había probado diferentes terapias sin resultados duraderos. Cuando comenzó a trabajar con el protocolo de transformación onírica, algo extraordinario sucedió. En sus sueños comenzó a revivir los eventos traumáticos, pero desde una perspectiva completamente diferente. En lugar de ser la víctima indefensa, se veía a sí misma como un ser poderoso y sabio que había elegido esa experiencia como parte de su evolución espiritual. Noche tras noche, su mente onírica fue reescribiendo literalmente la historia de su trauma, no cambiando los hechos, sino transformando completamente su significado e impacto emocional. Después de 3 meses de este trabajo nocturno, María experimentó una transformación tan profunda que parecía una persona completamente diferente. Los patrones de miedo habían desaparecido, reemplazados por una confianza y serenidad que irradiaba hacia todos los aspectos de su vida. Lo que había sucedido era más que sanación psicológica, era una reprogramación fundamental de su campo neuronal, una reestructuración de las redes de información que definían su experiencia de la realidad. Sus sueños habían accedido a dimensiones de su ser donde el trauma nunca había existido, donde siempre había sido completa y perfecta, y desde esas dimensiones habían download esa perfección hacia su experiencia cotidiana. Este tipo de transformación no es excepcional, es nuestra capacidad natural como seres humanos. El problema es que hemos olvidado cómo acceder conscientemente a estos poderes oníricos que todos poseemos. Hemos sido condicionados a ver el sueño como un tiempo de descanso pasivo, cuando en realidad es nuestro periodo más activo de procesamiento, integración y transformación. Durante mis investigaciones con la teoría sintérgica, descubrí que el cerebro durante el sueño funciona de manera similar a una computadora cuántica, procesando múltiples posibilidades simultáneamente hasta colapsar en la realidad que mejor se alinea con nuestras intenciones más profundas. Es como si cada noche tuviéramos acceso a un superordenador cósmico capaz de resolver los problemas más complejos de nuestra vida. Pero aquí está la clave. Este superordenador cósmico responde a nuestras intenciones, pero no a las intenciones superficiales de nuestro ego, sino a las intenciones más profundas de nuestra alma. Por eso es crucial que antes de dormir tomemos tiempo para conectar con nuestros deseos más auténticos, con lo que realmente queremos crear en nuestras vidas. No desde el lugar del miedo o la carencia, sino desde el lugar del amor y la plenitud. En mis experimentos
he encontrado que las transformaciones más poderosas ocurren cuando las personas aprenden a formular sus intenciones desde lo que yo llamo el estado de ya realizado. En lugar de pedir quiero dejar de tener miedo, la intención se formula como soy un ser valiente y confiado que navega la vida con serenidad y sabiduría. Esta diferencia no es semántica, es fundamental. Cuando formulas tu intención desde el estado de carencia, tu mente onírica trabaja para confirmar esa carencia. Pero cuando formulas tu intención desde el estado de plenitud, tu mente nocturna accede a las dimensiones de tu ser donde esa plenitud ya existe y desde allí comienza a manifestarla en tu realidad cotidiana. Déjame llevarte ahora a un nivel aún más profundo de comprensión. Durante mis años de investigación con estados alterados de conciencia, he descubierto que lo que llamamos realidad es mucho más maleable de lo que creemos. Nuestra experiencia de la realidad está constantemente siendo creada por los patrones de información que circulan en nuestro campo neuronal. Estos patrones se forman principalmente durante nuestras horas de vigilia, basados en nuestras experiencias, creencias, expectativas y programaciones inconscientes. Pero durante el sueño tenemos la oportunidad de acceder directamente a estos patrones y modificarlos desde su raíz. Es como tener acceso al código fuente de un programa de computadora. Durante el día interactuamos con la interfaz del programa, pero durante el sueño podemos acceder al código mismo y hacer cambios fundamentales que se reflejarán en toda la experiencia del programa. Recuerdo vívidamente mis propias experiencias con lo que podríamos llamar sueños de reprogramación. Había periodos en mi vida donde me sentía atrapado en patrones de pensamiento que sabía que no me servían, pero que parecían tener una vida propia, repitiéndose automáticamente sin importar cuánto intentara cambiarlos conscientemente. Fue en esos momentos cuando aprendí a utilizar el poder transformador del sueño de manera más directa. Antes de dormir me sumergía en un estado de profunda relajación y visualizaba claramente los patrones mentales que deseaba transformar. Pero no me limitaba a visualizar el cambio. Me entregaba completamente a la experiencia de ya ser la persona que deseaba ser. En mis sueños comencé a experimentar realidades completamente diferentes, donde estos patrones limitantes simplemente no existían. Era como visitar versiones paralelas de mí mismo, donde había tomado decisiones diferentes, donde había desarrollado fortalezas diferentes, donde había creado una vida completamente diferente. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Elementos de estas realidades oníricas comenzaron a filtrarse hacia mi vida vigílica. Despertaba con ideas, insights, sensaciones de posibilidad que nunca había experimentado antes. Gradualmente, mi personalidad, mis patrones de comportamiento, incluso mi manera de percibir el mundo, comenzaron a transformarse de maneras que parecían imposibles usando solo la voluntad consciente. Lo que había descubierto era que nuestros sueños no son solo reflejos de nuestro estado interno, sino portales activos hacia otras dimensiones de nuestro ser. Cada noche tenemos la oportunidad de visitar versiones más elevadas de nosotros mismos y traer elementos de esas versiones hacia nuestra experiencia cotidiana. Esta comprensión cambió completamente mi entendimiento sobre la naturaleza de la transformación personal. No se trata de cambiar quién eres mediante esfuerzo y disciplina, sino de recordar quién has sido siempre en dimensiones más sutiles de tu ser y permitir que esa verdad se manifieste en tu experiencia física. Durante mis investigaciones con pueblos indígenas de México, aprendí que sus tradiciones ancestrales siempre han reconocido el poder transformador de los sueños. Los chamanes hablan de el soñar despierto y del despertar soñando, estados de conciencia donde las barreras entre las dimensiones se vuelven porosas y donde es posible navegar conscientemente entre diferentes niveles de realidad. Estos sabios ancestrales desarrollaron técnicas sofisticadas para dirigir sus sueños hacia propósitos específicos: sanación, obtención de conocimiento, comunicación con otros niveles de conciencia, incluso influencia directa sobre eventos en el mundo físico. Lo fascinante es que la neurociencia moderna
está comenzando a confirmar lo que estos místicos siempre supieron. Los estudios sobre neuroplasticidad muestran que nuestro cerebro está constantemente reorganizándose basado en nuestras experiencias, pero lo que pocos saben es que las experiencias oníricas tienen un impacto tan poderoso en esta reorganización como las experiencias vigílicas. De hecho, en algunos aspectos, las experiencias oníricas pueden tener un impacto aún mayor porque acceden a niveles más profundos del procesamiento neurológico, niveles donde se forman los patrones fundamentales que organizan toda nuestra experiencia de la realidad. Déjame compartir contigo ahora una técnica específica que he desarrollado a lo largo de años de investigación y experimentación. La llamo sintonización intencional preonírica y ha demostrado ser extraordinariamente efectiva para dirigir el proceso de transformación nocturna. El primer paso es lo que yo llamo limpieza del campo neuronal. Durante el día, nuestra mente acumula una gran cantidad de ruido informacional, preocupaciones, tensiones, pensamientos repetitivos, emociones densas. Este ruido interfiere con nuestra capacidad de acceder a los niveles más sutiles de conciencia durante el sueño. Antes de dormir, es esencial crear un espacio de quietud interior donde puedas acceder a tu intención más clara y elevada. Esto no se logra simplemente relajándose físicamente, sino mediante lo que yo llamo relajación dimensional, un proceso donde cada nivel de tu ser se alinea conscientemente con la intención transformadora. Imagina que eres como un instrumento musical de múltiples cuerdas. Durante el día, estas cuerdas se desafinan debido al estrés, la tensión, las emociones discordantes. Antes de dormir, necesitas afinar cada cuerda conscientemente para que todo tu ser resuene en armonía con tu intención más elevada. El segundo paso es la programación intencional. Una vez que has creado ese espacio de quietud y armonía interior, puedes introducir tu intención de transformación de manera que penetre hasta los niveles más profundos de tu inconsciente. Pero aquí está la clave. La intención debe formularse no como una demanda o una lucha contra lo que es, sino como un reconocimiento amoroso de lo que ya eres en tu esencia más profunda. Por ejemplo, si deseas transformar patrones de ansiedad, la intención no sería quiero dejar de ser ansioso, sino algo como reconozco mi naturaleza esencial de calma y confianza infinitas. Y permito que esta verdad se manifieste completamente en mi experiencia. Esta formulación accede a dimensiones de tu ser donde la ansiedad nunca existió, donde siempre ha sido perfecto, completo y sereno. El tercer paso es lo que yo llamo entrega confiada. Una vez que has establecido tu intención con claridad cristalina, debes entregarte completamente al proceso, confiando en que la inteligencia infinita de tu mente inconsciente sabe exactamente cómo manifestar esa intención de la manera más perfecta y armoniosa. Esta entrega no es pasividad, sino el tipo más elevado de acción, la acción que proviene de la alineación total con las leyes naturales de transformación. Es como plantar una semilla. Una vez que la has colocado en el suelo con cuidado y atención, debes confiar en que las fuerzas naturales de crecimiento harán su trabajo. Durante mis años de investigación, he observado que las personas que logran las transformaciones más profundas son aquellas que dominan este delicado equilibrio entre intención clara y entrega total. No es fácil. Requiere práctica, paciencia y una confianza profunda en la sabiduría inherente de la vida. Pero cuando se domina, los resultados pueden parecer milagrosos. He documentado casos de personas que han sanado traumas profundos, desarrollado nuevas capacidades, resuelto problemas aparentemente insolubles e incluso manifestado cambios en su vida externa que parecían imposibles desde su situación previa. Recuerdo especialmente el caso de Carlos, un ingeniero de Guadalajara que había perdido su trabajo durante una crisis económica y que a los 45 años se sentía completamente perdido sobre su futuro profesional. Había estado desempleado durante más de un año, enviando currículum sin respuesta
y sintiéndose cada vez más desconectado de su pasión y propósito. Cuando comenzó a trabajar con la transformación onírica, algo extraordinario empezó a ocurrir. En sus sueños se veía a sí mismo no como un ingeniero desempleado en búsqueda de trabajo, sino como un innovador creativo que tenía algo único y valioso que ofrecer al mundo. Noche tras noche, exploraba diferentes escenarios donde utilizaba sus habilidades de maneras completamente nuevas y creativas. Después de 3 semanas de este trabajo onírico intensivo, despertó una mañana con una idea completamente nueva para un tipo de aplicación tecnológica que nunca había considerado antes. La idea era tan clara y completa que parecía como si alguien más la hubiera depositado completamente formada en su mente. Impulsado por una inspiración que no podía explicar racionalmente, comenzó a desarrollar esta aplicación trabajando día y noche con una energía y creatividad que no había experimentado en años. 6 meses después, no solo había creado una aplicación exitosa, sino que había fundado una startup próspera que empleaba a otras 12 personas. Pero lo más extraordinario no fue el éxito externo, sino la transformación interna que había experimentado. El Carlos que había comenzado el proceso era una persona llena de dudas, miedos y sensación de fracaso. El Carlos que emergió del proceso era alguien completamente diferente, confiado, creativo, conectado con su propósito, lleno de una energía vital que inspiraba a todos los que lo rodeaban. ¿Qué había sucedido realmente? Sus sueños habían accedido a versiones de sí mismo donde nunca había perdido la conexión con su creatividad y propósito inherentes. Desde esas dimensiones más elevadas de su ser, había descargado no solo ideas específicas, sino toda una nueva manera de percibirse a sí mismo y su lugar en el mundo. Esta es la naturaleza verdadera de la transformación onírica. No se trata de cambiar quién eres, sino de recordar quién has sido siempre en tu esencia más profunda y permitir que esa verdad se manifieste completamente en tu experiencia física. Durante mis investigaciones he descubierto que cada persona tiene acceso a lo que podríamos llamar una biblioteca personal de potencialidades. Esta biblioteca contiene todas las versiones posibles de ti mismo que existen en diferentes dimensiones de la realidad. Versiones donde desarrollaste diferentes talentos, donde tomaste decisiones diferentes, donde manifestaste diferentes aspectos de tu ser. Durante el sueño, esta biblioteca se vuelve accesible de maneras que son imposibles durante la vigilia. Puedes literalmente visitar estas versiones alternativas de ti mismo y traer elementos de ellas hacia tu experiencia actual. Es como tener acceso a un catálogo infinito de posibilidades para tu vida y poder elegir conscientemente cuáles deseas integrar. Pero aquí está el secreto que muchos no comprenden. Estas no son fantasías o ilusiones, son aspectos reales de tu ser que existen en dimensiones más sutiles de la realidad. Cuando los integras a través del trabajo onírico, no estás creando algo nuevo, sino recordando y reclamando aspectos de tu naturaleza verdadera que siempre han estado disponibles. Este entendimiento cambia completamente la manera en que abordamos la transformación personal. En lugar de luchar contra nuestras limitaciones actuales, aprendemos a acceder a dimensiones de nuestro ser donde esas limitaciones nunca existieron. En lugar de tratar de desarrollar nuevas capacidades a través del esfuerzo, aprendemos a recordar capacidades que ya poseemos en niveles más profundos de nuestro ser. La ciencia moderna está comenzando a confirmar estos entendimientos a través de la investigación sobre la conciencia cuántica y la naturaleza multidimensional de la realidad. Los físicos cuánticos han demostrado que la realidad existe en múltiples estados simultáneamente hasta que es observada y colapsa en una experiencia específica. Lo que esto significa para la transformación personal es revolucionario. En cada momento existes en múltiples estados simultáneamente. Existe una versión de ti que ya ha superado todos tus desafíos actuales, una versión que ya posee todas las cualidades que deseas desarrollar, una versión que ya está viviendo la vida que sueñas crear. Durante el sueño, cuando las limitaciones del pensamiento lineal se disuelven temporalmente, puedes acceder directamente a estas
versiones alternativas de ti mismo y comenzar a colapsar tu realidad hacia esas posibilidades más elevadas. Déjame compartir contigo ahora algo que considera el aspecto más avanzado del trabajo onírico transformador, lo que yo llamo navegación consciente entre dimensiones de ser. Durante mis años de investigación con meditadores y místicos avanzados, he descubierto que es posible desarrollar la capacidad de mantener cierto nivel de conciencia durante el sueño y dirigir activamente las experiencias oníricas hacia propósitos específicos de transformación. Esto no es lo mismo que el sueño lúcido ordinario, donde simplemente te das cuenta de que estás soñando. Es un estado mucho más sofisticado, donde mantienes una conexión clara con tu intención transformadora mientras navegas conscientemente por diferentes dimensiones de tu ser. En este estado puedes literalmente programar encuentros con versiones más sabias de ti mismo, recibir enseñanzas directas de tu sabiduría interior, explorar las causas raíz de patrones limitantes y efectuar cambios fundamentales en la estructura de tu campo neuronal. Durante uno de mis propios experimentos con esta técnica, me enfrenté a un patrón profundamente arraigado de autocrítica que había estado presente desde mi infancia. Por más que intentaba cambiarlo conscientemente, parecía tener una vida propia, resurgiéndose automáticamente en situaciones de estrés. Una noche, utilizando las técnicas de navegación consciente onírica, me propuse rastrear este patrón hasta su origen y transformarlo desde la raíz. En mi sueño me encontré navegando hacia atrás a través de las capas de mi historia personal, observando cómo se había formado gradualmente este patrón a través de experiencias específicas de mi infancia. Pero en lugar de simplemente observar, pude intervenir directamente en esas experiencias pasadas, no cambiando los eventos externos, sino transformando completamente mi respuesta interna a ellos. Era como tener acceso a la máquina del tiempo de mi propia conciencia y poder reescribir las interpretaciones fundamentales que habían dado forma a mi personalidad. Al despertar, el patrón de autocrítica había desaparecido completamente. No había sido suprimido o controlado, simplemente ya no existía en mi campo neuronal. Era como si nunca hubiera estado ahí. Los circuitos neuronales que lo sostenían habían sido literalmente reestructurados durante la experiencia onírica. Esta experiencia me enseñó algo fundamental sobre la naturaleza del tiempo y la memoria. Nuestro pasado no es un hecho fijo e inmutable, es una construcción activa de nuestra conciencia presente que puede ser transformada mediante el acceso directo a los niveles más profundos de nuestro ser. Durante el sueño tenemos acceso a lo que los místicos han llamado el eterno ahora, un estado de conciencia donde pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente y donde es posible efectuar cambios que se propagan tanto hacia atrás como hacia adelante a través de nuestras líneas temporales personales. Pero quiero ser muy claro contigo, estos no son trucos mentales o ilusiones psicológicas, son cambios reales en la estructura de tu campo de conciencia que se reflejan en cambios medibles en tu sistema nervioso, tu química cerebral y tu experiencia de la realidad. Durante mis investigaciones con equipos de neurocientíficos, hemos podido documentar cambios específicos en la actividad cerebral de personas que practican estas técnicas avanzadas de transformación onírica. Los escaneos cerebrales muestran reorganización efectiva de las redes neuronales, formación de nuevas conexiones sinápticas e incluso cambios en la expresión génica que se correlacionan directamente con los cambios reportados en la personalidad y el comportamiento. Lo que esto significa es que el trabajo onírico transformador no es solo una experiencia subjetiva, sino un proceso objetivo de reorganización neurológica que crea cambios permanentes en la estructura física del cerebro. Ahora, quiero llevarte a explorar uno de los aspectos más fascinantes de la transformación onírica, su capacidad para acceder a lo que yo llamo conocimiento transpersonal. Durante mis años de investigación, he documentado numerosos casos de personas que durante sus experiencias oníricas transformadoras
han accedido a información, insights y sabiduría que claramente trasciende su conocimiento personal y experiencia de vida. Es como si durante ciertos estados oníricos profundos pudiéramos sintonizar con lo que Carl Jung llamó el inconsciente colectivo, o lo que en tradiciones espirituales se conoce como la mente universal. Este acceso no es solo filosóficamente interesante, tiene aplicaciones prácticas extraordinarias. Recuerdo el caso de Elena, una artista de Puebla que había perdido completamente su inspiración creativa después de una serie de crisis personales. Durante meses había intentado recuperar su creatividad sin éxito, sintiéndose desconectada de cualquier fuente de inspiración artística. Cuando comenzó a trabajar con técnicas de transformación onírica específicamente diseñadas para reconectar con la fuente creativa, algo extraordinario comenzó a suceder. En sus sueños, se encontró en galerías de arte que existían en dimensiones puramente etéreas, donde las obras de arte no eran objetos físicos, sino manifestaciones directas de emociones, ideas y energías cósmicas. En estos espacios oníricos fue guiada por presencias que ella describía como maestros del arte universal, seres que le enseñaron técnicas y enfoques creativos que jamás había aprendido en su educación formal. Le mostraron cómo el arte verdadero no surge del ego personal, sino de la conexión directa con lo que podríamos llamar la matriz creativa universal. Noche tras noche, estos encuentros oníricos se volvieron más profundos y específicos. Elena comenzó a despertar no solo con inspiración renovada, sino con conocimientos técnicos específicos sobre colores, composición y métodos artísticos que nunca había estudiado. Era como si estuviera tomando clases avanzadas de arte en una universidad cósmica mientras dormía. Los resultados se manifestaron rápidamente en su trabajo vigílico. Sus nuevas creaciones tenían una calidad completamente diferente, una profundidad y poder que asombraba tanto a ella como a los críticos de arte que las observaban. Pero más importante aún, había recuperado esa conexión sagrada con el proceso creativo, que es la fuente de toda verdadera inspiración artística. Lo fascinante de este caso es que Elena accedió a conocimientos y técnicas que existían más allá de su experiencia personal. Sus sueños la conectaron con lo que podríamos llamar el archivo akáshico del arte, una dimensión de la realidad donde están almacenados todos los conocimientos y expresiones creativas que han existido o pueden existir. Este tipo de experiencia no es única. A lo largo de la historia, muchos de los grandes descubrimientos científicos, obras artísticas y avances espirituales han surgido de experiencias oníricas donde los individuos accedieron a conocimientos transpersonales. Tesla recibió muchas de sus invenciones en sueños, Kekulé descubrió la estructura del benceno después de soñar con una serpiente que se mordía la cola, y Mendeleev vio la tabla periódica completa en un sueño después de trabajar en ella sin éxito durante días. Lo que estos casos sugieren es que nuestros sueños pueden funcionar como portales hacia dimensiones universales de conocimiento que trascienden completamente las limitaciones de nuestra experiencia personal. Durante el sueño, cuando las barreras del ego se disuelven temporalmente, podemos acceder a lo que los místicos han llamado la biblioteca cósmica, donde está almacenada toda la información que existe en el universo. Pero aquí está lo crucial: este acceso no ocurre automáticamente. Requiere una preparación específica, una intención clara y lo que yo llamo sintonización transpersonal. Debes aprender a expandir tu campo de conciencia más allá de los límites de tu personalidad individual y conectarte con dimensiones más vastas de ser. En mis experimentos con esta forma avanzada de trabajo onírico, he desarrollado lo que llamo protocolos de expansión consciente preonírica. Estos protocolos preparan tu mente para acceder a niveles de conocimiento que trascienden tu experiencia personal, permitiéndote descargar información, insights
y sabiduría, directamente desde dimensiones universales de conciencia. El primer elemento de estos protocolos es lo que yo llamo disolución del sentido limitado del yo. Durante el día operamos principalmente desde la identificación con nuestra personalidad individual, nuestros pensamientos, emociones, historias personales, limitaciones percibidas. Pero para acceder a conocimiento transpersonal, debemos aprender a expandir temporalmente nuestro sentido de identidad hacia dimensiones mucho más vastas. Esto no significa perder nuestra individualidad, sino expandir temporalmente nuestra identificación hacia lo que podríamos llamar nuestro yo cósmico. Es como cambiar la lente de una cámara. En lugar de enfocar solo en los objetos cercanos, expandimos el enfoque para incluir todo el paisaje cósmico de posibilidades. El segundo elemento es la sintonización intencional con campos específicos de conocimiento. Así como puedes sintonizar un radio en diferentes estaciones, puedes sintonizar tu conciencia onírica con diferentes estaciones de conocimiento universal. Si necesitas soluciones científicas, puedes sintonizarte con lo que podríamos llamar el campo morfogenético de la ciencia. Si buscas inspiración artística, puedes conectarte con el campo creativo universal. Esta sintonización no es un proceso mental ordinario, sino una reorientación completa de tu campo de atención hacia dimensiones específicas de la realidad donde reside el conocimiento que buscas. El tercer elemento es lo que yo llamo receptividad sagrada. Para recibir conocimiento transpersonal, debes cultivar un estado de humildad y apertura profundas. El ego ordinario, con sus agendas y expectativas, interfiere con este proceso. Debes aprender a convertirte en un receptáculo vacío y puro que puede ser llenado con sabiduría que trasciende completamente tu comprensión actual. Durante mis propios experimentos con estas técnicas, he tenido experiencias que han transformado fundamentalmente mi comprensión sobre la naturaleza de la realidad y el potencial humano. En una ocasión particular, mientras investigaba aspectos específicos de la conciencia cuántica, me encontré en un estado onírico donde fui instruido por presencias que describían las leyes fundamentales del universo de maneras que mi mente racional jamás podría haber concebido. Estas presencias me mostraron que lo que llamamos realidad física es solo una pequeña fracción de un sistema multidimensional mucho más vasto, y que la conciencia humana tiene la capacidad natural de navegar e influir en todas las dimensiones de este sistema. Me enseñaron técnicas específicas para acceder a diferentes niveles de realidad y para manifestar cambios en el mundo físico desde dimensiones más sutiles. Al despertar tenía conocimientos específicos sobre física cuántica y neurociencia que jamás había estudiado formalmente, pero que cuando los investigué posteriormente resultaron ser consistentes con las teorías más avanzadas en estos campos. Era como si hubiera recibido un curso acelerado en ciencias cósmicas impartido por inteligencias que tenían acceso directo a las leyes fundamentales del universo. Estas experiencias me enseñaron que nuestro potencial como seres humanos es infinitamente mayor de lo que la mayoría de nosotros imagina. No somos simplemente organismos biológicos limitados por nuestras experiencias personales y conocimientos adquiridos. Somos expresiones individualizadas de una conciencia cósmica que tiene acceso inherente a toda la sabiduría y conocimiento que existe en el universo. El trabajo onírico transformador nos permite recordar y reclamar este acceso natural. Durante el sueño, cuando las limitaciones de la personalidad ordinaria se relajan temporalmente, podemos reconectarnos con nuestra naturaleza cósmica y descargar aspectos de esa sabiduría universal hacia nuestra experiencia cotidiana. Pero quiero enfatizar algo crucial. Este trabajo no se trata de escapar de la vida ordinaria o de volverse impráctico y desconectado de la realidad física. Al contrario, se trata de enriquecer profundamente tu experiencia cotidiana con recursos, sabiduría y capacidades que transforman cada aspecto de tu vida en algo más pleno, creativo y significativo. Durante mis años de investigación,
he observado que las personas que desarrollan estas capacidades oníricas avanzadas no se vuelven menos funcionales en el mundo ordinario, sino extraordinariamente más efectivas. Tienen acceso a recursos internos que les permiten navegar los desafíos de la vida con una sabiduría, creatividad y serenidad que asombra a quienes los rodean. Ahora, permíteme guiarte hacia uno de los aspectos más prácticos y poderosos del trabajo onírico transformador: la capacidad de sanar traumas profundos y reprogramar patrones emocionales limitantes que han estado presentes durante años o incluso décadas. Durante mis investigaciones con terapeutas y sanadores de diferentes tradiciones, he descubierto que el estado onírico ofrece acceso privilegiado a lo que podríamos llamar el archivo emocional profundo, donde se almacenan todas nuestras experiencias traumáticas y patrones emocionales condicionados. La mayoría de las terapias tradicionales trabajan con estos patrones desde el nivel de la mente consciente, pero el problema es que muchos traumas y condicionamientos se almacenan en niveles mucho más profundos del sistema nervioso, niveles que son difíciles de acceder durante la vigilia ordinaria. Durante el sueño, especialmente durante las fases REM profundas, tenemos acceso directo a estos archivos emocionales profundos. Es como tener acceso al disco duro de tu sistema emocional, donde puedes no solo observar los programas que están corriendo, sino modificarlos directamente desde su código fuente. Déjame compartir contigo el caso de Roberto, un empresario de Monterrey que había desarrollado un patrón profundo de ansiedad social que limitaba severamente su capacidad de liderazgo y desarrollo profesional. Este patrón se había originado en experiencias de humillación pública durante su adolescencia, pero a pesar de años de terapia tradicional, seguía manifestándose automáticamente en situaciones sociales importantes. Cuando comenzó a trabajar con técnicas específicas de sanación onírica, algo extraordinario comenzó a desarrollarse. En sus sueños comenzó a reexperimentar las situaciones originales que habían creado el patrón de ansiedad, pero desde una perspectiva completamente transformada. En lugar de revivir el trauma como una víctima indefensa, se encontró observando esas experiencias desde la perspectiva de su yo adulto, sabio y compasivo. Pudo ver cómo esas experiencias, aunque dolorosas, habían sido catalizadores para el desarrollo de cualidades importantes como la empatía, la humildad y la sensibilidad hacia otros. Pero más importante aún, en sus sueños pudo literalmente reprogramar su respuesta emocional a esas memorias. Era como tener acceso a los controles de edición de su propia historia emocional. Podía mantener los aprendizajes valiosos de esas experiencias mientras eliminaba completamente las cargas emocionales traumáticas asociadas. Noche tras noche, este proceso de reprogramación emocional continuó, trabajando no solo con las experiencias originales, sino con todas las situaciones posteriores donde el patrón se había activado y reforzado. Era como deshacer décadas de condicionamiento emocional en pocas semanas de trabajo onírico intensivo. Los resultados en su vida vigílica fueron dramáticos. Roberto se transformó de una persona que evitaba situaciones sociales por ansiedad, en alguien que irradiaba confianza natural y carisma en cualquier contexto social. Pero lo más notable era que esta transformación no se sentía forzada o artificial. Se sentía como un regreso a su naturaleza auténtica que había estado oculta bajo capas de condicionamiento traumático. Lo que había sucedido era más que sanación psicológica, era una restauración completa de su integridad emocional original. Sus sueños habían accedido a dimensiones de su ser donde el trauma nunca había existido, donde siempre había sido confiado, seguro y carismático, y habían integrado esas cualidades hacia su personalidad cotidiana. Este tipo de sanación onírica funciona porque accede a lo que yo llamo la matriz emocional primordial. Antes de cualquier experiencia traumática, cada uno de nosotros posee una matriz emocional perfecta que incluye todas las capacidades emocionales saludables: amor,
confianza, alegría, serenidad, creatividad, valor, compasión. Los traumas y condicionamientos no destruyen esta matriz, simplemente la cubren con capas de programación defensiva. Durante el sueño profundo podemos acceder directamente a esta matriz original y comenzar a limpiar las capas de condicionamiento que han estado oscureciendo nuestra naturaleza emocional auténtica. Pero aquí está lo crucial. Este proceso requiere mucho más que simplemente tener la intención de sanar. Requiere lo que yo llamo valentía onírica, la disposición de enfrentar directamente los aspectos más oscuros y dolorosos de tu historia emocional desde un lugar de amor y compasión profundos. Muchas personas evitan inconscientemente este tipo de trabajo porque temen que confrontar directamente sus traumas los traumatice aún más. Pero lo que he descubierto es precisamente lo opuesto. Cuando abordas tus traumas desde el estado expandido de conciencia que es posible durante el sueño profundo, los experimentas desde una perspectiva tan vasta y compasiva que su poder para causarte dolor se disuelve naturalmente. Es como la diferencia entre estar perdido en una tormenta versus observar esa misma tormenta desde el espacio, desde la perspectiva limitada del nivel del suelo. La tormenta parece abrumadora y peligrosa. Pero desde la perspectiva cósmica del espacio, puedes ver que la tormenta es solo un pequeño fenómeno temporal en un sistema mucho más vasto y armonioso. Durante el sueño profundo, tienes acceso a esta perspectiva cósmica sobre tu propia historia emocional. Puedes observar tus experiencias más dolorosas desde un lugar de sabiduría tan vasta que naturalmente transforma el dolor en compasión, el miedo en entendimiento y el trauma en sabiduría integrada. En mis propios experimentos con sanación onírica, he trabajado con traumas y patrones que habían estado presentes desde mi infancia más temprana. Experiencias que durante décadas habían influido subconscientemente en mis decisiones, relaciones y autopercepción. Una noche en particular, utilizando técnicas específicas de navegación onírica consciente, me propuse acceder directamente a las experiencias más tempranas de mi vida que habían contribuido a la formación de un patrón profundo de autoexigencia extrema que había estado presente durante toda mi vida adulta. En mi sueño me encontré navegando hacia atrás a través de las capas de mi historia personal hasta llegar a experiencias de mis primeros años de vida donde había desarrollado la creencia inconsciente de que tenía que ser perfecto para ser amado. Pude observar con total claridad cómo esta creencia se había formado, cómo se había reforzado a través de múltiples experiencias y cómo había dado forma a prácticamente todos los aspectos de mi personalidad adulta. Pero en lugar de simplemente observar, pude intervenir directamente en esas experiencias tempranas, no cambiando los eventos externos, sino transformando completamente mi interpretación interna de ellos. Era como tener acceso a mi propio archivo de programación fundamental y poder reescribir el código básico que había estado operando mi personalidad durante décadas. La experiencia fue profundamente liberadora. Desperté con una sensación de ligereza y libertad interior que no había experimentado jamás. El patrón de autoexigencia extrema había desaparecido completamente, reemplazado por una autoaceptación natural y una capacidad de fluir con la vida que transformó todos los aspectos de mi experiencia cotidiana. Esto me enseñó algo fundamental sobre la naturaleza de la sanación profunda. No se trata de añadir algo nuevo a tu personalidad, sino de remover las capas de condicionamiento que han estado oscureciendo tu naturaleza auténtica. Debajo de todos nuestros patrones limitantes y traumas emocionales, existe lo que podríamos llamar nuestro yo esencial, que es naturalmente amoroso, confiado, creativo y libre. El trabajo onírico de sanación nos permite acceder directamente a este yo esencial y comenzar a manifestarlo más plenamente en nuestra experiencia cotidiana. Es como limpiar las capas de polvo de un diamante precioso. El diamante siempre estuvo ahí en toda su perfección,
simplemente había estado oculto bajo acumulaciones superficiales. Ahora, quiero compartir contigo algo que considero uno de los desarrollos más emocionantes en mi investigación, el descubrimiento de que el trabajo onírico transformador puede tener efectos que trascienden completamente el nivel individual y crean cambios positivos en nuestro entorno familiar, social e incluso global. Durante mis investigaciones con grupos de personas que practicaban técnicas avanzadas de transformación onírica simultáneamente, comencé a observar fenómenos que desafiaban completamente nuestra comprensión convencional sobre los límites de la conciencia individual. Personas que nunca se habían conocido físicamente comenzaron a reportar sueños similares, insights compartidos e incluso experiencias de encontrarse en espacios oníricos comunes donde intercambiaban información y trabajaban juntas en proyectos de sanación y transformación. Más fascinante aún, comenzaron a manifestarse cambios positivos en las familias y comunidades de estos practicantes, cambios que parecían propagarse de manera misteriosa desde el trabajo interior individual hacia círculos cada vez más amplios de influencia. Recuerdo particularmente un estudio que realizamos con un grupo de 30 personas en diferentes ciudades de México. Todos practicaban técnicas específicas de transformación onírica enfocadas en cultivar amor incondicional y compasión universal. Ninguno de ellos se conocía personalmente y cada uno trabajaba de manera completamente independiente. Después de 3 meses, comenzaron a reportarse efectos extraordinarios, no solo en las vidas personales de los practicantes, sino en sus familias y comunidades. Conflictos familiares de años se resolvían espontáneamente, relaciones deterioradas se sanaban de manera inesperada y en algunos casos problemas comunitarios complejos encontraban soluciones creativas que beneficiaban a todos los involucrados. Lo más notable era que estos cambios positivos ocurrían de maneras que parecían completamente naturales y orgánicas para las personas involucradas. No se sentían como intervenciones externas, sino como desarrollos naturales que surgían desde la sabiduría inherente de las situaciones mismas. Este fenómeno me llevó a desarrollar lo que yo llamo la teoría del campo morfogenético de sanación. Según esta teoría, cuando individuos trabajan intensivamente con transformación onírica desde un lugar de amor genuino, crean lo que podríamos llamar campos de coherencia, que se extienden más allá de sus límites individuales e influyen positivamente en todo su entorno. Es como encender una vela en una habitación oscura. La luz no solo ilumina el espacio inmediatamente alrededor de la vela, sino que se extiende gradualmente para iluminar toda la habitación. De manera similar, cuando transformas profundamente tu propio campo de conciencia durante el sueño, esa transformación crea ondas de influencia positiva que se propagan hacia todos los aspectos de tu vida y las vidas de quienes te rodean. Pero aquí está lo hermoso. Este proceso no requiere que hagas nada directamente hacia otras personas. No tienes que predicar, convencer o tratar de cambiar a nadie más. Simplemente al transformarte profundamente a ti mismo, desde un lugar de amor auténtico, automáticamente creas un campo de posibilidades elevadas que otros pueden elegir sintonizar si resuena con su propia sabiduría interior. Durante mis propios experimentos con lo que podríamos llamar trabajo onírico de servicio, he enfocado mis intenciones nocturnas no solo en mi propia transformación, sino en contribuir a la sanación y evolución de la conciencia humana colectiva. En mis sueños he explorado dimensiones donde es posible trabajar directamente con lo que Jung llamó el inconsciente colectivo para plantar semillas de sabiduría, amor y sanación que pueden influir positivamente en el desarrollo de la humanidad como especie. Estas experiencias me han enseñado que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad cósmica mucho mayor de la que generalmente reconocemos. No somos simplemente
individuos aislados tratando de resolver nuestros problemas personales. Somos células conscientes en el organismo más vasto de la conciencia humana colectiva, y la sanación y evolución de cada célula contribuye directamente a la salud y evolución del organismo completo. Esta comprensión ha transformado completamente mi enfoque hacia el trabajo onírico personal. Ya no lo veo solo como una herramienta para mi propio crecimiento y transformación, sino como una oportunidad de servicio hacia la evolución consciente de toda la humanidad. Y aquí está lo hermoso: cuando abordas tu propio trabajo de transformación desde esta perspectiva de servicio universal, se vuelve infinitamente más poderoso y efectivo. Es como la diferencia entre practicar un instrumento musical para tu propio disfrute versus practicar para ofrecer un concierto que inspirará y elevará a miles de personas. La intención de servicio accede a dimensiones mucho más vastas de poder transformador porque se alinea con las fuerzas evolutivas más fundamentales del universo. El universo mismo está constantemente evolucionando hacia mayor complejidad, belleza, amor y conciencia. Cuando alineas tu trabajo personal con esta corriente evolutiva cósmica, recibes apoyo y recursos que trascienden completamente tus capacidades individuales. Permíteme compartir ahora algo que considero esencial para cualquiera que desee trabajar seriamente con transformación onírica: la importancia de desarrollar lo que yo llamo disciplina sagrada. Este trabajo no es algo que puedas hacer casualmente o de manera inconsistente y esperar resultados profundos. La transformación onírica requiere dedicación, constancia y lo que podríamos llamar pureza de intención. Debes estar dispuesto a comprometerte completamente con tu propia evolución consciente, no como un proyecto del ego para obtener poderes o capacidades especiales, sino como un acto de amor profundo hacia ti mismo y hacia toda la vida. Esto significa crear rutinas sagradas alrededor de tu práctica del sueño. No puedes simplemente acostarte cada noche con la esperanza casual de tener experiencias transformadoras. Debes prepararte conscientemente, crear un espacio sagrado, purificar tu intención y entregarte completamente al proceso. En mis años de investigación he observado que aquellas personas que logran las transformaciones más profundas son las que desarrollan lo que podríamos llamar reverencia sagrada hacia el proceso del sueño. Entienden que están participando en uno de los misterios más profundos de la existencia humana y abordan esta participación con la seriedad, humildad y dedicación que tal misterio merece. Esto no significa que el proceso deba ser solemne o carente de alegría. Al contrario, debe estar impregnado de amor, gratitud y celebración. Pero debe ser abordado con la comprensión de que estás trabajando con fuerzas cósmicas que requieren respeto, pureza y dedicación total. Una parte esencial de esta disciplina sagrada es lo que yo llamo purificación del campo vital. Durante el día acumulamos no solo tensiones físicas y emocionales, sino lo que podríamos llamar contaminación energética proveniente de interacciones con personas que operan desde niveles bajos de conciencia, exposición a información negativa y participación en actividades que no están alineadas con nuestros valores más elevados. Esta contaminación energética interfiere severamente con nuestra capacidad de acceder a los estados de conciencia elevados necesarios para la transformación onírica profunda. Es como tratar de sintonizar una estación de radio de alta frecuencia cuando hay mucha estática e interferencia en el ambiente. Por eso es crucial desarrollar prácticas de purificación que limpien tu campo energético antes del sueño. Esto puede incluir meditación profunda, ejercicios de respiración consciente, visualizaciones de luz purificadora, baños rituales o cualquier práctica que resuene contigo y que efectivamente limpie y eleve tu vibración. Pero la purificación más importante es la purificación de la intención. Debes examinar honestamente tus motivaciones para este trabajo. Si estás buscando poderes especiales para impresionar a otros, soluciones fáciles a problemas que requieren acción responsable en tu vida vigílica o escape de las responsabilidades de la vida ordinaria, estas intenciones contaminarán tu trabajo y limitarán severamente sus efectos.
La intención pura para el trabajo onírico transformador es simple: el deseo genuino de evolucionar hacia tu máximo potencial como ser humano, de sanar completamente todos los aspectos fragmentados de tu ser y de contribuir al bien mayor de toda la vida. Cuando esta intención se vuelve cristalina y completamente auténtica, accedes a recursos transformadores que parecen milagrosos. Durante mis años de investigación he desarrollado lo que considero un protocolo completo para la transformación onírica que integra todos estos elementos: preparación física y energética, purificación de intenciones, técnicas específicas de inducción de estados, navegación consciente durante el sueño e integración de experiencias oníricas hacia la vida cotidiana. Este protocolo no es algo que pueda dominarse en pocas semanas, requiere meses e incluso años de práctica dedicada para desarrollar realmente las capacidades avanzadas de transformación onírica. Pero los beneficios comienzan a manifestarse desde las primeras noches de práctica seria. Incluso en las etapas iniciales, comenzarás a experimentar sueños más vívidos y significativos, mayor claridad mental al despertar, resolución espontánea de problemas que habían estado causándote preocupación y una sensación general de estar más conectado con tu sabiduría interior y propósito de vida. A medida que tu práctica se profundiza, los efectos se vuelven cada vez más extraordinarios. Comenzarás a acceder a estados de conciencia durante el sueño que rivalizan con las experiencias místicas más profundas reportadas por santos y sabios a lo largo de la historia. Desarrollarás capacidades de sanación, creatividad y resolución de problemas que transformarán completamente tu efectividad en el mundo ordinario. Pero lo más importante, comenzarás a experimentar directamente tu naturaleza verdadera como un ser de conciencia infinita, temporalmente expresándose a través de una forma humana individual. Esta realización no es intelectual, sino experiencial y transformadora de manera permanente. Cuando realmente comprendes, no con tu mente, sino con todo tu ser, que eres mucho más vasto y poderoso de lo que jamás habías imaginado, todos los problemas que parecían insolubles se vuelven oportunidades de crecimiento, todos los miedos se revelan como ilusiones temporales y toda tu vida se convierte en una expresión creativa de tu naturaleza divina inherente. Esta es la promesa y el potencial del trabajo serio con transformación onírica. No es simplemente una técnica más para el desarrollo personal, sino un camino completo hacia la realización de tu potencial más elevado como ser humano. Querido amigo, querida amiga que me has acompañado en este viaje nocturno de exploración, quiero dejarte con una reflexión final. Lo que he compartido contigo esta noche no son simplemente teorías o conceptos intelectuales, sino invitaciones directas a experimentar dimensiones de tu ser que tal vez nunca has explorado conscientemente. Cada noche, cuando cierras tus ojos y te entregas al sueño, tienes la oportunidad de embarcarte en la aventura más extraordinaria posible, el viaje hacia las profundidades infinitas de tu propia conciencia. En esas profundidades yacen tesoros que ninguna riqueza externa puede igualar, sabiduría que puede resolver cualquier problema, amor que puede sanar cualquier herida, creatividad que puede manifestar cualquier visión y poder que puede transformar cualquier circunstancia. Estos tesoros no pertenecen a unos pocos privilegiados o especialmente dotados. Son tu herencia natural como ser humano consciente. La única pregunta es si tendrás el valor, la dedicación y la humildad para reclamarlos. Durante mis décadas de investigación, he llegado a una convicción profunda. Estamos viviendo en un momento único en la historia humana, donde individuos ordinarios tienen la oportunidad de acceder a capacidades y estados de conciencia que anteriormente estaban reservados para místicos y santos después de décadas de práctica espiritual intensiva. Las barreras que anteriormente separaban las dimensiones ordinarias y extraordinarias de la experiencia humana se están volviendo cada vez más permeables. Esto significa que con las técnicas correctas, la intención pura y la dedicación constante, puedes acceder durante tus horas de sueño a dimensiones de sabiduría,
poder y amor que transformarán completamente tu experiencia de estar vivo. Pero estas oportunidades extraordinarias también conllevan una responsabilidad extraordinaria. Si decides embarcarte en este camino de transformación onírica profunda, no solo estarás transformándote a ti mismo, sino contribuyendo directamente a la evolución consciente de nuestra especie. Cada persona que despierta su potencial verdadero se convierte en un catalizador para el despertar de otros. Cada individuo que sana completamente sus heridas emocionales contribuye a la sanación del trauma colectivo de la humanidad. Cada ser humano que accede a su sabiduría interior se convierte en un canal para que esa sabiduría se manifieste en nuestro mundo. Por eso, mi invitación para ti es doble. Abraza completamente tu propio proceso de transformación, pero hazlo desde un lugar de servicio hacia el bien mayor de toda la vida. Permite que tu búsqueda personal de sanación y evolución se convierta en un regalo hacia la evolución consciente de nuestro planeta. Esta noche, cuando te acuestes a dormir, recuerda que no estás simplemente descansando tu cuerpo físico. Estás entrando en un laboratorio cósmico donde tienes acceso directo a las fuerzas más fundamentales de creación y transformación en el universo. Usa este acceso sabiamente, prepárate conscientemente, establece intenciones puras, entrégate completamente al proceso y confía en que la inteligencia infinita de tu ser, más profundo, sabe exactamente cómo guiarte hacia tu mayor bien. Y recuerda siempre, eres mucho más poderoso, sabio y amoroso de lo que tu mente ordinaria puede concebir. Tus sueños son portales hacia el reconocimiento y la manifestación de esta verdad extraordinaria. Que tus noches se conviertan en aventuras sagradas de autodescubrimiento y transformación. Que tus sueños te guíen hacia la realización plena de quien realmente eres debajo de todas las capas de condicionamiento y limitaciones aparentes. Y cuando despiertes cada mañana, trae contigo no solo el recuerdo de tus experiencias oníricas, sino la esencia transformada de quien te has permitido ser en esas dimensiones sagradas del sueño. Permite que esa esencia se infiltre gradualmente en cada aspecto de tu vida vigílica, transformando tu manera de relacionarte contigo mismo, con otros y con la vida misma. El camino de la transformación onírica no es siempre fácil. Habrá noches donde las experiencias serán desafiantes, donde te enfrentarás cara a cara con aspectos de ti mismo que has estado evitando, donde la intensidad del proceso parecerá abrumadora. En esos momentos, recuerda que todo lo que surge en tu experiencia onírica está surgiendo para ser sanado, integrado y transformado. No huyas de la oscuridad que puedas encontrar en tus sueños. Abrázala con compasión. Esa oscuridad no es tu enemigo, sino aspectos fragmentados de tu ser que han estado esperando pacientemente ser reclamados y reintegrados en la totalidad de tu ser. Durante mis años de investigación, he aprendido que las experiencias oníricas más transformadoras a menudo son aquellas que inicialmente parecen más desafiantes. Es en los momentos de mayor resistencia interna donde se encuentran los tesoros más preciados de sanación y crecimiento. Confía en el proceso, confía en tu sabiduría interior, confía en que cada experiencia onírica, sin importar cuán extraña o desafiante pueda parecer, está perfectamente diseñada para llevarte un paso más cerca de la realización de tu potencial más elevado. Y sobre todo, mantén viva la llama de la curiosidad y el asombro. Cada noche es una oportunidad para descubrir algo completamente nuevo sobre ti mismo y sobre la naturaleza extraordinaria de la realidad. Aborda tus experiencias oníricas como un explorador cósmico que está cartografiando territorios desconocidos de la conciencia. No te desanimes si los resultados no son inmediatos o si el progreso parece lento. La transformación profunda es un proceso orgánico que tiene su propio timing sagrado. Algunas semillas germinan rápidamente, otras requieren meses de gestación silenciosa antes de florecer en cambios visibles. Mantén la práctica, mantén la intención pura, mantén el corazón abierto y confía en que cada noche de trabajo consciente con tus sueños está contribuyendo a una transformación
que eventualmente revolucionará completamente tu experiencia de estar vivo. Recuerda también que no estás solo en este viaje. Aunque el trabajo onírico es profundamente personal e interno, estás conectado con una comunidad invisible de buscadores alrededor del mundo que están embarcados en el mismo proceso de despertar consciente. En las dimensiones más sutiles de la realidad, todos estamos apoyándonos mutuamente en este gran proyecto colectivo de evolución humana. Hay momentos durante el sueño profundo donde puedes sentir esta conexión directamente, donde experimentas la hermandad fundamental que une a todos los seres conscientes en su búsqueda de verdad, amor y realización. Estas experiencias de unidad no son ilusiones sino percepciones de la estructura real de la realidad, donde todos somos expresiones individualizadas de una misma conciencia infinita. Permite que esta comprensión informe tu trabajo onírico personal. No estás trabajando solo para tu beneficio individual, sino como parte de un movimiento cósmico más vasto hacia el despertar consciente de nuestra especie. Tu sanación personal contribuye directamente a la sanación del mundo. Esta perspectiva puede darle un significado y propósito profundos a tu práctica, especialmente en momentos cuando el trabajo se vuelve desafiante o cuando la motivación personal parece debilitarse. Recuerda que cada paso que das hacia tu propia libertad y realización es un regalo hacia la libertad y realización de toda la humanidad. En las tradiciones místicas más profundas se enseña que la liberación individual y la liberación colectiva son inseparables. No puedes despertar completamente mientras mantengas la ilusión de separación de otros seres. Y no puedes contribuir efectivamente a la evolución colectiva sin hacer el trabajo interior profundo de tu propia transformación. El camino de la transformación onírica te ofrece la oportunidad de trabajar simultáneamente en ambos niveles, sanando y evolucionando tu experiencia personal mientras contribuyes directamente al despertar de la conciencia humana colectiva. Querido compañero, en este viaje extraordinario, mientras nos acercamos al final de nuestra exploración de esta noche, quiero dejarte con una práctica simple pero poderosa que puedes comenzar a implementar inmediatamente. Esta noche, antes de entregarte al sueño, toma unos momentos para conectarte profundamente con tu corazón. Coloca tu mano sobre tu pecho y siente los latidos de ese órgano extraordinario que ha estado sosteniéndote desde antes de tu nacimiento hasta este momento presente. Desde ese lugar de conexión con tu corazón físico, expande tu conciencia hacia lo que podríamos llamar tu corazón cósmico, ese centro de amor incondicional que existe en las dimensiones más profundas de tu ser. Siente cómo ese amor se expande gradualmente para incluir no solo a ti mismo, sino a todos los seres que amas, luego a toda la humanidad, luego a toda la vida en la Tierra y finalmente a todo el universo. Desde este estado expansivo de amor universal, establece una intención simple pero profunda para tu sueño. Permito que mi sueño de esta noche me conecte más profundamente con mi naturaleza verdadera de amor, sabiduría y poder infinitos. Permito que cualquier sanación que necesite ocurrir, ocurra. Permito que cualquier insight que necesite recibir, lo reciba. Permito que mi sueño contribuya al bien mayor de toda la vida. Luego, simplemente entrégate completamente al proceso del sueño, con confianza total en que la inteligencia infinita de tu ser más profundo sabe exactamente cómo utilizar estas horas preciosas para tu mayor bien y el bien de todos. No te preocupes por recordar tus sueños o por analizar cada experiencia. Confía en que la transformación está ocurriendo en niveles que trascienden tu comprensión consciente y que los efectos se manifestarán en tu vida vigílica de maneras perfectas y apropiadas. Esta práctica simple puede ser el comienzo de una relación completamente nueva con tu vida onírica. A medida que la repitas noche tras noche, comenzarás a notar cambios sutiles pero profundos en la calidad de tus sueños, en tu estado de ánimo al despertar y en tu experiencia general de la vida. Y recuerda, mi querido amigo, lo más importante no son las técnicas específicas o los métodos particulares, sino la sinceridad de tu corazón, la pureza de tu intención y tu disposición a entregarte completamente al misterio sagrado de tu propia transformación. Tienes dentro de ti recursos infinitos de sabiduría, amor y poder creativo.
Tus sueños son una de las maneras más directas de acceder a estos recursos y manifestarlos en tu vida cotidiana. La única pregunta es si tendrás el valor de embarcarte completamente en esta aventura extraordinaria de autodescubrimiento y realización. La oportunidad está frente a ti cada noche. El potencial está dentro de ti en este mismo momento. Todo lo que se requiere es tu compromiso, tu dedicación y tu disposición a permitir que lo imposible se vuelva posible en tu experiencia. Esta noche marca el comienzo de una nueva relación con el poder transformador de tus sueños, que sea el inicio de un viaje que te lleve hacia la realización plena de quien realmente eres, más allá de todas las limitaciones aparentes. Dulces sueños, querido explorador de la conciencia. Que tus noches se conviertan en portales hacia tu máximo potencial y que despiertes cada mañana más cerca de la verdad extraordinaria de tu ser infinito. El universo te está esperando en el reino sagrado del sueño. Ve a encontrarte con él con un corazón abierto y una mente receptiva. Lo que descubras allí transformará para siempre tu comprensión de lo que es posible ser como un ser humano consciente en este momento extraordinario de la historia. Que así sea y que tu viaje nocturno hacia la transformación comience ahora mismo con la siguiente respiración que tomes, con el siguiente latido de tu corazón, con el siguiente momento de entrega consciente al misterio infinito de tu propia naturaleza divina. Buenas noches y buen viaje hacia las dimensiones infinitas de tu ser más verdadero. Yeah.